Salmo 129. Plegaria por la destrucción de los enemigos de Sión. Cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Este Salmo 129 es otro de la serie de 15 salmos titulados Cántico Gradual. Cuando los peregrinos llegaban a Jerusalén para recordar las muchas liberaciones pasadas de Dios, oraban con confianza por la protección continua de Dios y la derrota de sus muchos enemigos. Podemos notar a lo largo de la Escritura que mientras la mayoría de las naciones tienden a rememorar sus logros y victorias, Israel reflexiona de continuo sobre lo que ha sobrevivido. Esto debe enseñarnos a tomar ánimos de la ayuda recibida de Dios en el pasado, para enfrentar con gratitud a Dios los enemigos y desafíos del presente, conscientes de que si Dios nos ha ayudado antes, no nos abandonará hoy. Aunque este Salmo 129 no especifica ni el autor ni la ocasión, el versículo 4 indica una liberación de la cautividad, por lo que probablemente se haya escrito después de la cautividad babilónica. Los versículos 1 y 2 dicen así: Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Podemos notar que el salmista no especifica quiénes son sus enemigos, y esto es algo que potencia y aumenta la intensidad del mal recibido, más que si se hubiera nombrado específicamente a los asirios o a los egipcios, por ejemplo, pues al no especificar una determinada clase de enemigos, el salmista da a entender tácitamente que el mundo entero está lleno de innumerables bandas de enemigos, a quienes Satanás facilita con gusto armas para la destrucción del pueblo de Dios, al cual somos anexados como injertos en el olivo, de acuerdo a Romanos 11:13, todos aquellos que creemos en Jesucristo como único Señor y Salvador. El objeto de Satanás es que surjan continuamente nuevos focos de agresión y nuevas contiendas por todas partes de la tierra contra el pueblo de Dios, sea específicamente contra Israel o a partir de Jesucristo contra los cristianos. La historia ciertamente aporta amplio testimonio de que el pueblo de Dios, específicamente Israel, el pueblo de la promesa, no solo ha tenido que enfrentar unos pocos enemigos, sino que ha sido atacado en casi todas partes del mundo y a lo largo de toda la historia. Además, que los verdaderos cristianos han sido rechazados, agredidos y molestados comúnmente no solo por enemigos de fuera, sino incluso por los propios supuestos hermanos dentro de la iglesia.
Aunque el pueblo de Dios ha sufrido muchas veces a manos de sus enemigos, vez tras vez, Dios se manifiesta librándoles, tal como promete el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El que el salmista enfatice, desde mi juventud, se refiere al periodo de tiempo cuando Israel estuvo en Egipto. La declaración se repite 2 veces para dar énfasis, pues se podría decir que el principal logro del pueblo judío, a través de la historia, ha sido la supervivencia, pues tanto los egipcios, los cananeos, los filisteos, los sirios, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, los católicos romanos, los reyes de Europa, los musulmanes, los zares y los nazis han hecho todo lo posible para acabar con los judíos. Y sin embargo, por la voluntad de Dios y por ser su pueblo, permanecen. El pueblo de Dios ha sido calumniado, odiado, perseguido, expulsado, asediado y asesinado a lo largo de su larga existencia, pero han sobrevivido intactos. El salmista enfatiza, a pesar de todo, mas no prevalecieron contra mí. Este es el feliz testimonio de Israel, que a pesar de todo el odio que se ha encendido contra ellos durante siglos, los enemigos del pueblo judío nunca han triunfado, ni prevalecieron, ni prevalecerán nunca contra ellos, porque el mismo Creador los defiende. Y la misma promesa es para todos los creyentes en Jesucristo. Así lo dice Romanos 8:28 y 33. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que se justifica. De modo que el pueblo de Dios puede ser oprimido, pero nunca consumido. En el contexto del nuevo pacto, podemos estar seguros de la promesa de Jesús de que las estrategias del infierno nunca prevalecerán contra su iglesia, de acuerdo a Mateo 16:18. De modo que la iglesia es prácticamente invencible, como el pueblo de Dios, porque está fundada sobre una roca, y esta roca es el mismo Jesús, quien es Dios mismo. Los versículos 4 y 5 dicen así: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Dios prometió preservar a su pueblo del pacto de Israel, y su fidelidad a librarlos continuamente de sus enemigos es una demostración de su justicia. Pues el hecho de que Yahweh es justo y siempre cumpla su palabra, significa que ha cumplido y cumplirá también por siempre sus promesas, específicamente a Israel, su pueblo. Los enemigos del pueblo de Dios, sea el pueblo judío o los cristianos, pueden ser poderosos, pero nunca más grandes ni poderosos que Dios. Estas coyundas mencionadas en estos versículos son unas cuerdas que ataban al buey al arado, haciendo referencia a que Dios, al cortarlas, pone fin a la persecución, pues los aradores mencionados en el versículo 3 representan a los adversarios que habían infligido al pueblo de Dios heridas tan graves que eran como profundos surcos en un campo largo. Este salmo termina con una triple maldición hacia los enemigos de Israel, pues todo enemigo de Israel es realmente enemigo de Dios. Meterse con el pueblo de Dios
especial y específicamente con Israel, es meterse contra el Dios único, creador y todopoderoso. Dios hizo una promesa a Abraham y la cumplirá hasta el final de los tiempos, donde Israel, su primogénito, reconozca al fin por completo a Jesucristo como Hijo de Dios y su Mesías, y sea instaurada durante la época milenial Jerusalén como la capital del mundo. Y después de este periodo, será al fin la nueva Jerusalén, donde viviremos todos los santos de Dios. Es por todo esto que los enemigos serán avergonzados y vueltos atrás, como la hierba de los tejados, se secarán antes de crecer, porque es una promesa de Dios a su pueblo, que Israel siempre saldrá al final victorioso. El salmista no solo ora para que los israelitas sean librados de sus enemigos, sino que también ora para que Dios aplique su justicia sobre ellos. Algunos se ofenden y se asustan por las oraciones imprecatorias contra los enemigos en los salmos. Sin embargo, realmente no hay base para tal ofensa, pues el salmista solo pide a Dios que aplique su justicia. Odiar a Sión, que es Israel, es odiar al mismo Dios. Y esto conlleva maldición de destrucción e incluso de muerte, de acuerdo a Génesis 12:3. Es por esto que ninguno que odie a Israel verá ni victoria, ni entrará tampoco al reino de los cielos. Tolerar a los que lo hacen es participar de su maldad, y por tanto, de la misma maldición. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra que me anima a agradecerte y glorificar tu santo nombre por todas las veces en las que me has salvado de las garras de mis enemigos, sean físicos o espirituales. Te pido que me ayudes a recordar cuánto me has ayudado en el pasado y de cuántas situaciones me has rescatado, porque sé bien que si ya me has ayudado en el pasado, no dejarás de hacerlo en el presente. Ayúdame a recordar tus promesas de protección, sobre todo en los momentos donde pueda sentirme más turbado. Bendito y alabado seas. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 129. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.